Yo revisé los PPTs que habían en el aula, Ya, perfecto. pero no me acuerdo mucho porque tengo muchas cosas en la cabeza, profe. Si usted me conversa, yo me acuerdo de todo. Bueno, Sorry. ya no se preocupe. Ya. Bien, entonces vamos a comenzar. Estamos en el módulo 3 y 4. Uno corresponde a la comprensión lectora y el otro corresponde a la comunicación escrita. ¿Ya? Con respecto a la comunicación escrita, lo que podemos decir, perdón, con respecto a la comunicación comprensión lectora, les voy a compartir ahora el PPT del cual nosotros estamos viendo esta clase. Bien, ahí lo están viendo, ¿ya? Bueno, es el módulo 3. Un poco de lo que... ¿Recuerdan algo del módulo 1 y 2 con respecto a la comprensión lectora? Los métodos, ¿Ya? ¿Qué más? mm, a ver, están los métodos de comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión eh, lectora como concepto? estaba, la comprensión lectora es como cuando tú comprendes el texto que estás leyendo, Ya. ¿Y qué? cuando identificas la idea principal, qué tipo de texto es, etcétera. Perfecto. Perfecto, muy bien, muy bien. Eso es la comprensión lectora, cuando yo logro eh, comprender y luego explicar con mis propias palabras, ya, ese es el ejercicio de comprensión, qué es lo que un autor intenta señalar a través de un texto, ¿ya? Y ahí tenemos diferentes niveles de comprensión lectora. Está el literal, que yo simplemente lo que está escrito, ¿no? De manera textual, ¿ya? Son las palabras exactas que dice el autor. Luego está la inferencial, donde yo saco conclusiones en base a la información que proporciona el texto. Y luego está el nivel crítico, en donde se compara lo que dice el autor, lo que yo comprendí, con otras fuentes de investigación. ¿Ya? Cuando yo hago la comparación y empiezo a hacer el vínculo con otros textos, que digo, oh, esto es muy parecido a algo que yo leí anteriormente o algo que yo sé. ¿Ya? Esos son los tres niveles y lo más importante de los módulos anteriores. ¿Ya? Además, recuerden que la comprensión lectora es la base de la interpretación de un texto, sin importar su extensión, aplicado no solo a la hora de la lectura, sino también cuando necesiten estudiar o incorporar nuevos conocimientos, sobre todo cuando estén insertos en el campo laboral. ¿Ya? Esto es bien importante. ¿Por qué tenemos comunicación? ¿Ya? Tenemos comunicación porque finalmente ustedes en sus distintas carreras se enfrentan a un mundo laboral en donde tienen que interactuar con personas. Y al interactuar con personas, evidentemente que tienen que tener estos estadios de los niveles de la comunicación. Y uno de ellos, porque muchas veces la interacción también se da de manera escrita, a través de los correos, a través de un memo, a través de un instructivo. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que comprender esos elementos para poder realizar de mejor manera la labor que les podría ser asignada o les ha sido asignada. Por eso la importancia de esta asignatura, ¿ya? Ahora, cuando nosotros trabajamos la inferencia de la comprensión lectora, ¿ya? Y nosotros empezamos a extraer información, ¿ya? Tenemos dos niveles de información, la información explícita y la implícita. La explícita es lo que se ve, es lo que el emisor transmite, es la información directa, es una información textual. Y la información implícita es lo que no se ve, ¿ya? Es lo que está en el nivel inferencial, ¿ya? Son ideas que el emisor no transmite en forma directa, ¿ya? Pero sí entrega pistas, ¿ya? O entrega claves para uno poder extraerlas. Ahora, como tenemos estos niveles, ya en los cuales está el nivel más explícito, el inferencial y luego el crítico, y además tenemos la extracción de información explícita e implícita, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que avanzar hacia desarrollar las ideas principales y las ideas secundarias, lo que decía la compañera anterior, ¿no?
Para eso tenemos que primero transitar por qué es el párrafo de un texto, ¿ya? El párrafo en la organización del texto es en unidades menores, ¿ya? Cada uno de los párrafos va desarrollando una de las ideas secundarias del texto. Entonces encontramos en los párrafos ideas principales y a la vez ideas secundarias, ¿ya? La idea principal es la información central alrededor de cualquiera de las ideas del texto. Además, la idea principal se relaciona con el tema del texto. Esta siempre se presenta en forma breve, ¿ya? Y está dada, por ejemplo, en el título, ¿ya? Principalmente, en la introducción y también en la conclusión. Normalmente las ideas principales están dadas en esas partes de un texto, ¿ya? Entonces nos dicen claramente de qué se trata el tema. ¿Cómo identifico la idea principal? ¿Ya? Algunas preguntas claves. ¿De qué habla y cuál es de qué habla el autor de un texto y cuál es el tema de un texto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿ya? Que es de un texto que habla sobre los gatos, ¿ya? Y ahí dice, los gatos son animales mamíferos carnívoros domésticos. Se desconoce el momento exacto de la proximidad del gato con el hombre, pero se sabe que ya convivía con este en la antigua Babilonia y en el Egipto faraónico, pues numerosas obras de arte pictórico ya lo representan como un animal conocido y familiar. Es más, en esta primera cultura estaba asociado con las divinidades y el mundo de lo desconocido, ya que se creía que actuaba como una especie de mensajero entre el hombre y los dioses. Se supone que incluso esta condición mágica se transmite a lo largo del tiempo para asentar la creencia popular medieval que vinculaba a los gatos con las brujas. De hecho, hasta la actualidad, la superstición dice que es de mala suerte cruzarse en el camino con un gato negro, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos estas preguntas clave, dice, ¿de qué habla? ¿O de qué se habla en este texto? Se habla de la historia de los gatos, la historia de los orígenes de los gatos, ¿ya? ¿Por qué son domésticos? ¿Desde cuándo están acompañando al ser humano? ¿Y cuál es el tema del texto? Los gatos, ¿ya? Esa sería la idea principal, ¿ya? La idea secundaria es la que aporta información específica para la idea principal. ¿Qué se dice o se comenta acerca del texto? Entonces, volviendo al texto anterior, ¿ya? ¿De qué se habla y cuál es el tema del texto? Son las ideas principales. Historia de los gatos, los gatos. Entonces aquí tenemos algunas ideas secundarias. Primer párrafo, origen de los gatos. Segundo párrafo, el territorio de los gatos, donde se tienen las primeras información de dónde estaba presente los gatos en la historia de la humanidad y en ciertas civilizaciones, que era la Babilonia y Egipto, ¿ya? Y luego habla una tercera idea secundaria de la superstición en la cultura medieval, ¿ya? De lo que significa que el gato es un mensajero entre el hombre y los dioses, y además que hay una superstición de que es mala suerte cruzarse con un gato negro, ¿ya? Ahí tendríamos como un breve ejercicio de cómo extraer la idea principal y la idea secundaria, o las ideas secundarias, ¿ya? Normalmente, y aquí hacemos la aclaración, la idea principal es una, normalmente, y las ideas secundarias pueden ser varias. A veces no sabemos cómo explicar de manera clara, visual y sintética una serie de conceptos, hechos o datos complejos. Para esto existe un recurso que permite representar de manera visual, informativa o diagramada textos escritos que en cierta manera resumen o explican figurativamente lo que queremos expresar o comunicar. Este recurso es la infografía. ¿Qué es una infografía? La infografía es una mezcla de escritura, análisis y diseño en la actualidad que son idóneas para compartir datos acerca de una empresa, de una información, etcétera. Se trata, por tanto, especialmente esto nace a partir del mundo empresarial. Entonces, por lo tanto, se trata de una herramienta de marketing que ha sido utilizada también para la educación, ¿ya? Una infografía debe ser tanto visualmente atractiva como contener información valiosa, ya que permite que los datos complejos tengan fácil comprensión. Eso es lo que hace la infografía. Nos muestra de manera fácil información valiosa, pero que sea de fácil comprensión. Cuando se realiza una infografía, principalmente lo que se hace es combinar imágenes, texto y diseño para contar una historia, que puede ser acerca de la empresa como un todo
o puede ser acerca de un producto o servicio específico. Las infografías que están diseñadas así, como una historia, son para ser compartidas una y otra vez a través de la viralización. La infografía se compone de distintos elementos, ¿ya? Por ejemplo, figuras, mapas, viñetas, fotografías, esquemas, diagramas. Y además, lo importante de la infografía es que tiene que presentar una síntesis de la información, una sola mirada. ¿Cuál es la estructura de esta infografía? Tiene que tener un título, una frase directa que sintetiza el contenido, se puede acompañar con un subtítulo, texto, una breve explicación para la comprensión del cuadro, el cuerpo, la información visual, el cuadro, las barras, pueden ser gráficos, tortas, líneas, mapas, ¿ya? Este cuerpo necesita y presenta información explicativa a manera de etiquetas que pueden ser números, fechas o palabras descriptivas. Y la fuente es de donde se ha obtenido la información, ¿ya? Uno siempre tiene que señalar en la infografía desde donde obtiene la información. Y finalmente el crédito, que es nombre del autor o quien diseña esta infografía. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de infografía. El título, redes sociales. Un subtítulo, un pequeño encabezado, en América Latina. Texto, ya el 74% ingresa todos los días a las redes sociales. Todo esto es texto. Aquí hay un cuerpo, porque hay un gráfico, ¿ya? Que se refiere a los encuentros en el ciber. Otro cuerpo, otro gráfico. Otro cuerpo, otro gráfico. Aquí está la fuente, de dónde sacaron la información, y aquí está el crédito, quién hizo esto o quién diseñó esta infografía. Si ustedes pueden ver, esto podría estar en un texto, pero sin embargo fue sintetizado en un estudio que fue sintetizado a través de una infografía. Y para eso se utilizan textos, gráficos e imágenes. Ustedes pueden ver aquí ciertas imágenes que a uno le van entregando información sobre las redes sociales, el uso de las redes sociales en América Latina. ¿Ya? ¿Qué debemos considerar siempre al hacer o al elaborar una infografía? Debemos involucrar a fuentes fidedignas, ¿ya? Recuerden que en Internet uno cuando googlea o hace una búsqueda, uno encuentra mucha información, pero no todas las informaciones que están en Internet son verídicas. Entonces, por lo tanto, la recolección de datos que nosotros tenemos que hacer tiene que ser de información relevante o información propia. Si utilizamos fuentes publicadas por organismos o institutos de investigación, debemos colocar esas fuentes, ¿ya? Otra consideración al realizar o elaborar una infografía es la ortografía y la puntuación. Es muy importante preocuparse de la puntuación, de los tildes y de la ortografía. O sea, no tener falta de ortografía en una infografía, porque además los textos son muy breves y cortos. Entonces, si yo cometo una falta de ortografía, eso va a ser muy notorio, ¿ya? Para quien la pueda visualizar, ¿ya? Ahora, sobre la eficacia de la infografía. La infografía primero tiene que tener un propósito, ¿ya? Funciona especialmente bien cuando son parte de un tema concreto y bien desarrollado. El contenido es visualizado de manera diferente o da una nueva dimensión a cierta información. Un segundo punto es que los mensajes tienen que ser clave. El mensaje a trasladar tiene que ser pertinente, simple y corto. Es decir, dejar que el arte, el concepto, la historia o los datos sean el camino del mensaje. Eso es bien importante. Diseño. El diseño es en definitiva lo que despierta interés y atrae la atención, ¿ya? Las infografías normalmente son todas diseñadas atractivamente para que sea de fácil lectura, con una combinación adecuada de imágenes, textos y colores, ¿ya? Y los datos siempre tienen que ser fidedignos, ¿ya? Entonces esos son los 4 elementos para que una infografía sea eficaz, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos de infografía. Voy a tratar de ampliárselos un poco esos, ¿ya? Todos tienen imágenes y textos, ¿ya? Algunos tienen imágenes y combinación de texto, otros tienen imágenes, ¿ya? Pocas imágenes, pero tienen combinación de datos estadísticos, ¿ya? Hay distintas aquí infografías o diseños que ustedes pueden realizar. Otra infografía, esto se trata de enfermería, ¿ya? Por ejemplo, somos enfermeros, cuidamos de ti.
¿Qué es la enfermería? ¿Quiénes son las personas que trabajan en enfermería? ¿Cómo trabajan? ¿Cuántas personas hay con respecto a la enfermería? ¿Cuántos enfermeros en España? ¿En Europa? ¿Ya? ¿En dónde trabajan? ¿Qué es lo que hacen? Y pues, desde dónde sacan la información los enfermeros para poder realizar su labor. ¿Ya? Esa es una infografía que nos detalla cuál es el rol de los enfermeros. También existen otros tipos de infografía. Están las infografías cronológicas, ¿ya? Que son como de líneas de tiempo, en donde también nos señalan aquí cómo esta son las etapas de la historia de Chile, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay una línea de tiempo, ¿ya? Que va desde 1492 hasta el siglo XX. Esa es una infografía de tipo cronológico. Hay infografías de manual que nos enseñan a hacer algo. Como estamos con la temática del coronavirus, entonces aquí hay un ejemplo de ¿cómo se llama? De esa enfermedad y cuáles son los síntomas de esa enfermedad y qué debo hacer cuando tengo esos síntomas. ¿Ya? Esta es una infografía bien conocida. Ahora, preguntas hasta aquí, consultas. ¿Hay preguntas, consultas, dudas? ¿No? Ok, No, profe. ya, perfecto. No, profe, está todo clarito hasta el momento. Ya, perfecto. Es importante la comprensión de esta parte de la infografía porque la sumativa número 1, que tienen que entregar con plazo hasta el día domingo, es elaborar una infografía de una temática asociada a la carrera. Ahí después que terminemos esta parte, vamos a pasar a explicar la evaluación, ¿ya? Bien. Entonces, los pasos para crear una infografía. Ya, tienen que identificar un tema, buscar información del tema elegido, realizar un pequeño guión o lista con lo que ustedes quieren colocar en esta infografía, el cual debe ser concreto y esquemático, perdón. Es muy importante también, recuerden lo que hablábamos en los puntos anteriores, tener certeza de dónde saco yo la fuente, ¿ya? Evaluar y seleccionar la información que mejor explique el tema, porque al hacer la búsqueda yo voy a encontrar mucha información. Entonces yo tengo que tener la capacidad y por eso la competencia de la comprensión lectora de poder establecer cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias esenciales que yo quiero dar a conocer a través de mi infografía. A partir de eso, o después de eso, es señalar el objetivo, ¿ya? Y no como un resumen o un puñado de información, sino como un texto o una presentación lógica de los elementos, ¿ya? Luego hay que revisar y corregir posibles errores, seleccionar los dibujos más adecuados, ¿ya? Y esto es bien importante. Primero selecciono el tema, las ideas principales, el objetivo, ¿ya? Los textos que voy a colocar y después selecciono los colores y los dibujos, ¿ya? Y que esos son elementos de diseño que me apoyan a darle importancia o relevancia a los contenidos que yo estoy explicando, ¿ya? Eso es con respecto a esta infografía, ¿ya? Entonces, en síntesis de esta primera parte, hay una diferencia entre información explícita e implícita. La información explícita es la que aparece, la que está textual, y la implícita es la que yo realizo a través de la comprensión lectora, ¿ya? En lo que a través de ciertas claves que me da el lector, yo extraigo esas ideas principales o ideas secundarias o hago inferencia de eso, ¿ya? Aprendimos cómo identificar ideas principales y secundarias a través de preguntas, ¿ya? Y además, hoy día, o sea, no estoy dando por terminada la clase, pero en esta parte de la clase vimos que hay un recurso que es relevante para poder entregar información sencilla de manera explícita e implícita, que son las infografías, que facilitan a la comprensión de un texto, ¿ya? Esto es lo que es de la primera parte. Voy a explicar inmediatamente la evaluación sumativa, ¿ya?
Ya, la evaluación sumativa es que ustedes tienen que elaborar una infografía, la cual se debe basar, ¿ya?, en el proyecto que ustedes elaboraron en la evaluación acumulativa 1, que entregaron, ¿ya? Recuerden utilizar para esta evaluación los contenidos del módulo 1, 2 y 3. El plazo de entrega es hasta el domingo 28 hasta las 23:59, ¿ya? Dentro de estos días, ustedes les va a aparecer la nota, ¿ya? Yo creo que mañana a más tardar tendría que estar la nota en el portal, ¿ya?, de las evaluaciones anteriores. ¿Están viendo, cierto, la evaluación? Acá. Entonces, esta es la evaluación sumativa 1, ¿ya? Ahí están los aprendizajes esperados, que son 2: inferir explícita e implícitamente información y relacionar diversidad de textos con la experiencia, los conocimientos y las ideas propias. Y ahí están los criterios de evaluación que después eso están dados en nuestro instrumento de evaluación, que es una rúbrica, ¿ya? Es una evaluación sumativa que tiene un 20%, tiene 33 puntos, y el puntaje de corte, con 20 puntos, ustedes obtienen una nota 4. ¿Ya? Las instrucciones. La evaluación consiste en la elaboración de una infografía, la cual se debe basar en el proyecto elaborado de la evaluación acumulativa 1. ¿Ya? El proyecto elaborado de la evaluación acumulativa 1, recuerden que era a partir de una temática asociada a su carrera. ¿Ya? La dinámica de trabajo puede ser individual o en parejas. ¿Ya? El que quiera hacerlo en pareja, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero cuando hagan la entrega, ustedes tienen que ahí señalar claramente si lo hicieron en pareja o no. Para la elaboración pueden utilizar programas como Word, PowerPoint o cualquier otro, así como también en el caso de no disponer de estos recursos, pueden elaborarlo de forma manual, utilizando recortes, dibujos, pero siempre que sean legibles. Si ustedes hacen de manera manual el trabajo, deben tomar una foto y subirla al aula virtual, ya en formato JPG. Cualquier falta a la probidad académica detectada será calificada con nota .1. Se entiende por probidad académica la copia de un trabajo ya elaborado, publicado o realizado por otro compañero. ¿Ya? Recuerden que nosotros en ENAC estamos utilizando un programa el cual uno ingresa ciertos datos y a uno le permite saber si hay plagio desde la web. ¿Ya? Entonces también las infografías de este trabajo tienen que ser de elaboración propia. Ustedes pueden tomar modelos, ¿ya?, pero tiene que ser con información propia. ¿Ya? Al final de este instrumento, usted va a encontrar la rúbrica de evaluación por medio de la cual se va a calificar el producto. La evaluación se entrega a través del aula virtual ENAC. Ya la ruta es aula virtual, módulo 2, donde dice evaluación sumativa 1, luego en el icono entregar tarea, y debe subir el archivo, y debe enviar el archivo, ya, para que no quede en borrador. ¿Ya? No serán considerados los trabajos enviados directamente al correo del docente, ¿ya? Es importante eso porque recuerden que esto es un curso para reprobados, entonces hay otros cursos que están en este minuto también funcionando, y el hecho de que ustedes escriban al correo, que me escriban a mí para poder hacer la entrega, la verdad es que yo voy a perder ese correo porque son muchos los correos que recibo. Entonces, por eso es importante que toda la entrega es a través del aula virtual. Y bueno, ya estamos en un cuarto periodo, estamos finalizando el semestre y ya la mayoría de ustedes se maneja en el aula virtual. ¿Ya? Instrucciones de desarrollo. Bueno, debe basarse en la evaluación acumulativa 1, donde entregó un proyecto, un tema relacionado con su pareja, perdón, con su carrera, ¿ya? Y debe señalar, donde señaló lo siguiente: un tema, un tipo de texto, un objetivo, un público objetivo y un impacto esperado. Para realizar la infografía, recuerde que debe considerar: selecciona el tema, que ya lo tiene. Busca información sobre el tema. Realiza previamente un guión o lista con lo que quieres colocar, el cual debe ser concreto y esquemático. Es muy importante tener certeza de la procedencia de las fuentes. Ya, recuerden citar la fuente. ¿Ya? Evaluar y seleccionar la información que mejor explique el tema. ¿Ya? Recuerden que de la búsqueda de información puede haber mucho, pero ustedes tienen que seleccionar lo principal para poder explicar el tema. El objetivo es seleccionar y no resumir. ¿Ya? Revisar y corregir posibles errores, seleccionar dibujos y fotografías que apoyen los contenidos, ¿ya? Y eso tiene que ser balanceado. No tanto texto y no tanto dibujo.
realizar el trabajo en archivo de programa que usted elija, o bien de forma manual, como se lo señalé. Y recuerde que si lo hace de forma manual, debe ser legible, tomar una fotografía y cargarla en el aula virtual. Recuerde utilizar correctamente la ortografía acentual, puntual, el uso de mayúsculas, ya que los errores son considerados en la pauta de evaluación, que es una rúbrica. Y aquí está la rúbrica. Aquí está la rúbrica. Entonces, aspectos a evaluar. Ya, el máximo puntaje obtenido en estos tres aspectos a evaluar es de 9 puntos. Ya, y el mínimo es 1 punto. Entonces, uno es relación e información verbal e icónica, o sea, que hay una relación entre el texto, la imagen y la finalidad de por qué está esa imagen y ese texto. ¿Ya? Entonces, el mayor puntaje es que esta imagen y texto se complementan muy bien para entregar información contenida en la infografía. Y el menor puntaje es que la imagen y el texto no se complementan para entregar la información contenida en la infografía. El segundo aspecto dice, identifica los elementos de un texto, tema central, personajes, propósito. ¿Ya? El mayor puntaje es que el tema y el propósito del mensaje es claro, y el menor puntaje es que el tema y el propósito del mensaje no es claro. Un tercer aspecto a evaluar dice, identifica ideas principales y secundarias de un texto informativo. ¿Ya? Señala claramente cuál es la idea principal del tema y subordina las ideas secundarias. Y el menor puntaje se obtiene donde no señala la idea central y hay confusión al escribir las ideas secundarias. ¿Bien? Otro aspecto que se consideran que tienen menor puntaje es la ortografía y la puntuación. Si no existen errores, ustedes obtienen puntaje máximo. Si existen más de 5 errores, usted tiene 0 puntos. Y con respecto al plazo de entrega, si usted entrega la fecha acordada, tiene los 3 puntos. Si usted entrega con más de 3 días de retraso, usted tiene 0 puntos. Ahí están los 33 puntos que tiene la evaluación. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? Bien. Vamos a ir con la segunda temática, que es el módulo 2. El módulo 2 de esta semana, que corresponde al módulo 4, perdón. Bien. El módulo 4 ya nos introduce en la temática de la comunicación escrita. Entonces, unidad 2, módulo 4. Comunicación escrita. La comunicación escrita es un medio que permite expresar ideas, opiniones o información a través de una computadora o un pedazo de papel. Es de suma importancia en la vida del ser humano. Hay una diferencia entre la comunicación oral y la escrita. La comunicación escrita se diferencia a la oral porque puede catalogarse como permanente. Las palabras pueden durar en el tiempo. Esta se convierte en una de las ventajas que tiene. La información puede alcanzar la percepción de mis receptores. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. En la comunicación oral, si bien yo señalo o expreso palabras, estas palabras no necesariamente pueden durar en el tiempo y yo me puedo retractar. En cambio, la comunicación escrita, las palabras cuando quedan plasmadas en un texto, ahí quedan, ¿ya? Y pueden ser permanentes, ¿ya? Es por eso que existen, por ejemplo, los notarios, ¿ya? Cuando yo hago un negocio o llevo un acuerdo con alguien, ¿ya? Tengo que notariarlo, ¿ya? Porque eso queda escrito y así nadie se puede retractar de lo que ya tomaron acuerdo. Esa es la diferencia con la comunicación oral, ¿ya? Características de la comunicación escrita. 1. Tiene un aspecto de cortesía, ¿ya? Se debe tener respeto y atención para quien redacta un texto, ¿ya? La cortesía está dentro de la educación. Toda persona que escribe es un educador, ¿ya? Los textos informativos sirven como método de introducción para muchas personas. Naturalidad. La forma de redactar debe ser un lenguaje habitual para que las personas puedan tener una mayor y rápida comprensión de lo escrito. Cuando yo redacto un texto, ¿ya? Yo siempre tengo un público objetivo. Ese público objetivo es a quien yo tengo que diseñar o elaborar mi texto. Por ejemplo, si yo se lo elaboro para mis compañeros, es dentro de un contexto de lenguaje con mis compañeros. Si yo redacto un texto para el docente, es dentro de un contexto de formalidad con el docente. Si yo redacto un texto, por ejemplo, los técnicos en enfermería,
hacia los pacientes es dentro de un contexto de formalidad con los pacientes. Si yo redacto un texto para mis jefes, yo redacto un texto en el contexto de formalidad para mi jefe. Y si ustedes ven toda esa variedad, a quienes podrían ser un posible público objetivo, tiene distintas maneras de abordarse. Yo no hablo ni me dirijo de la misma manera con mis compañeros, o con mis amigos, o con mi familia, que con personas más del mundo formal, como son los jefes o los profesores en este caso, etcétera, o autoridades, ¿ya? No necesariamente ocupo el mismo lenguaje. Hay ciertas formalidades que hay que cuidar. Eso se da tanto en la información oral como también en la manera escrita. También hay en la comunicación escrita, si bien yo puedo redactar un texto, ¿ya? Un texto siempre tiene que tener una introducción y una conclusión, ¿ya? Que es un resumen de la introducción, es una pequeña presentación resumida de lo que yo voy a dar a conocer, y la conclusión es un resumen de lo más importante que debe estar conformado por las ideas principales y las ideas propias del redactor, ¿ya? Otra característica es que la comunicación escrita, como es algo que queda plasmado en un texto, ¿ya? Debe ser precisa, ¿ya? Entonces debe tener un lenguaje preciso, puntual, determinado. Se deben emplear las palabras necesarias para expresar ideas, emociones y sentimientos. Otro es la claridad, la precisión y la claridad. La claridad se refiere a que el texto debe ser comprensible por los lectores. La redacción que se aplique debe ser limpia. Todo debe quedar sobreentendido. O sea, la escritura, si bien uno hace inferencia, pero eso ya es algo que uno hace de manera propia, el escritor tiene que ser capaz de dejar que el texto sea comprensible para los lectores. ¿Qué elementos componen la comunicación escrita? Encontramos estilos que son formales, estilos informales, encontramos simbología y códigos, y tenemos una estructura. Ya. Entre los estilos formales encontramos cartas, memos, documentos, los mismos trabajos que ustedes entregan, los libros, las novelas, los ensayos, los cuentos, las revistas científicas, los textos de estudio. En los estilos informales encontramos cartas, mensajería instantánea, folleto, póster, libros de diversos estilos, cómics, revistas. En cuanto a simbología y códigos, encontramos letras, palabras, signos y puntuación. En cuanto a la estructura de cualquier texto, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un inicio, un desarrollo y un término, ¿ya? Que puede ser traducido como una introducción, una parte central o un desarrollo, y una conclusión que se refiere al término. Y además, siempre encontramos un destinatario cuando nosotros redactamos un texto. Elementos principales. La estructura, forma del contenido. Esta ayuda a los lectores a entender el tema. Por eso se recomienda tener claridad sobre los propósitos antes de empezar a escribir, que se refiere a la idea central o idea principal. El estilo, la redacción, está relacionado con el emisor en primera instancia. También es importante tomar en cuenta los posibles destinatarios del material escrito. Y el contenido, que es el tema, este puede ser de gran variedad. Todos los ámbitos de interacción humana pueden ser objeto de comunicación escrita. Esto incluye desde temas científicos hasta temas personales, pasando por leyes y procedimientos. Los elementos principales de la comunicación escrita son clave al momento de escribir o comprender los tipos de texto. Ya. Por ejemplo, ¿recuerdan los tipos de texto? Nosotros teníamos 4 tipos de texto. Estaba el narrativo, estaba el descriptivo, está el argumentativo y está el informativo expositivo, ¿ya? Son todos con objetivos diferentes. El narrativo es a partir de una historia, un hecho real o ficticio que yo quiero contar y que normalmente sirve para entretener. El descriptivo es una modalidad que nos permite entregar características sobre algo. El argumentativo es un tipo de texto en donde yo declaro mi posición frente a algo, ¿ya? Que puede ser un estudio, puede ser un debate, etc. Y el informativo expositivo, que normalmente ahí encontramos las noticias, ¿ya? Que nos dan a conocer información de manera neutra y objetiva, ¿ya? Sobre algún hecho o alguna situación o algo que quisiera yo mostrar y dar a conocer para un lector.
Entonces, a partir de esos 4 tipos de textos, yo tengo que, cuando yo quiero comunicar, tengo que situarme en alguno de ellos, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante la comunicación escrita? ¿O por qué nosotros la estamos viendo en este curso? ¿Ya? Porque es parte de una competencia profesional, ¿ya? Para desenvolverse profesionalmente debe emplear de manera correcta y pertinente el idioma español o castellano de forma oral y escrita. Ser capaz de expresar de manera eficaz y correctamente sus ideas, sentimientos, opiniones en situaciones formales e informales, tanto en forma oral como escrita y de manera de provocar una comunicación. También es importante escribir sin faltas de ortografía, ¿ya? Y esa es una de las cosas que más, cuando uno revisa trabajo o revisa los mismos correos que ustedes envían, ¿ya? Es la cantidad de faltas de ortografía que están presentes, ¿ya? Y por eso es importante recordar todas las reglas ortográficas. Las vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Una correcta escritura, además, como competencia profesional, amplía las oportunidades laborales, ¿ya? Contribuyendo a una buena imagen profesional. Por ejemplo, una pregunta. Si ustedes de un profesor encuentran una falta de ortografía, ¿qué es lo que ustedes señalan? ¿Qué dirían de un profesor si tiene falta de ortografía? Bueno, profe, yo pienso que, disculpe, Sí, sí. bueno, en mi experiencia laboral, bueno, los colegios que yo estuve, siempre se le dio mucho énfasis también al tema de la escritura, al tema de escribir como corresponde, y todo, pero en general, mi opinión personal, en cuanto a mi experiencia laboral y en cuanto, no solamente el tema de los profesores, sino que en general, todo el mundo no tiene muchas faltas de ortografía, no redacta bien, no explica bien en el texto en el cual quiere expresar alguna idea, alguna, algún proyecto, cualquier tipo de cosa. Eso en general se está dando mucho en este Sí. último tiempo. Hoy día se da mucho. Así Sí, es. Y eso uno tiene que comprender lo que es una mala presentación profesional y personal. Cuando yo escribo con sí, falta de ortografía, lo que estoy señalando es que soy un ignorante. Eso es lo que estoy claro, señalando. exacto. Cuando, no sé, hago un texto de manera profesional y lo exhibo y tiene falta de ortografía, lo único que digo es que no soy tan buen profesional, a pesar de que a lo mejor en cuanto a procedimiento yo lo haga bien, pero si yo redacto algo y mi público lo ve y ese público ve que tiene falta de ortografía, dicen, ay, mire, si él se equivoca, imagínense nosotros. Eso es un poco la expresión de la importancia de lo que significa la ortografía. Y también, bueno, pasando también a un tema, el momento de que uno se expresa oralmente en una reunión, en una video, está mucho también la falta de lectura, la falta de comprensión, la falta de información. Bueno, incluyendo a mí también a veces me pasa el tema de caer mucho en las muletillas, cuando uno está expresando o está dando a Ah, conocer alguna claro, idea, sí. que Eso, se ve mucho eso ahora. nos pasa a todos. Por ejemplo, yo tengo la muletilla del ya, ¿ya? Claro, Pero eso es parte de, bueno, cuando uno va comprendiendo, o sea, cuando uno se va autoevaluando y otros te van señalando cuáles son tus muletillas o tus modismos, en el fondo ahí uno va creciendo, pero normalmente uno no se da claro, cuenta de las muletillas. Ahora, las muletillas no son tan graves como la falta de ortografía, también, eso sí. porque hay muletillas que vienen dadas socialmente, ¿ya? Por ejemplo, eh, la gente que viene del sur dice, le agrega el T a ciertas frases, que le cae, por ejemplo, ¿ya? O hay gente que omite las S, ¿ya? Entonces, También. por lo tanto, eso no es tan grave porque tiene que ver también con los contextos socioculturales desde donde yo vengo, ¿ya? Porque eso impacta de una u otra manera cómo yo me desempeño socialmente.
Y además, eso nos permite, o sea, uno va creciendo con el roce social que uno va teniendo. Y eso se va dando cuenta, uno se va dando cuenta cuando ya uno sale del núcleo familiar y se inserta en otros ambientes, conoce más gente. Entonces, por lo tanto, ahí uno se va retroalimentando y va mejorando su forma de expresarse, tanto oral como escrita. Y eso es un proceso que todos vivimos. Bueno, algunas ventajas y desventajas de la comunicación escrita. Ventajas. La comunicación escrita es permanente, permite reflexión, porque como yo la puedo leer constantemente, puedo obtener y comprender más ideas. Y además, la comunicación escrita nos permite, como está permanente, es una fuente de consulta que está ahí. Entonces yo puedo recurrir siempre a esa fuente. Las desventajas, no hay retroalimentación inmediata. Lo que yo escribí queda, y si tiene errores, va a quedar con errores. ¿Ya? Puede existir una mala interpretación del mensaje, siempre y cuando el escritor no sea claro con lo que quiere transmitir. ¿Ya? Y tiene un nivel de interdependencia que es bajo. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque solamente depende de una sola persona y no depende de varias. Entonces, por lo tanto, es mucho más acotado el impacto que pueda tener una comunicación escrita. Bueno, ahora vamos a ver un recurso, así como vimos en la comprensión lectora el recurso de la infografía, ahora vemos el recurso de la carta y sus formatos, ¿ya? ¿Qué es una carta? Es un medio de comunicación escrito que un emisor, ¿ya? Un remitente, envía a un receptor, un destinatario. Hoy día más que de carta hablamos de correo electrónico, pero es el símil, ¿ya? Generalmente una carta se compone del encabezamiento, del saludo, de un cuerpo, de la despedida y la firma. La carta contiene un texto distinto para cada ocasión, porque va a depender de la temática. Existen cartas de tipo de presentación, cartas personales, reclamos, cartas al director, qué sé yo. También hay dos contextos de carta. Uno que es el informal y otro es el formal. La carta informal siempre se dirige a personas que son familiares, amigos, personas cercanas, etc. ¿Ya? Y por lo tanto ahí, ¿por qué es una carta informal? Porque yo puedo usar un lenguaje informal. ¿Ya? Y no necesariamente tengo que tener frases rebuscadas para redactar un correo o una carta de manera informal a un amigo. ¿Ya? En cambio, la carta formal, ¿ya? Se escribe a una persona que es ajena a mi círculo, que puede ser una autoridad u otra persona a la cual yo quiero llegar y que requiere formalidad. ¿Ya? Y cuando eso pasa, mi texto es muy distinto. Por ejemplo, en una carta yo puedo colocar, querida mamá, pero si yo le voy a escribir a mi jefe, tendré que colocarle, estimado, señor XX, me dirijo a usted, que es de manera muy distinta, ¿ya? Las cartas formales, ¿ya? Y normalmente son consideradas como textos informativos, porque quieren entregar una información, ¿ya? Ahora, la carta tiene ciertas partes, como lo señalábamos al inicio. Dice, tiene un encabezado, ¿ya? En donde va el membrete, la fecha, tiene un saludo, tiene un cuerpo texto, tiene una despedida, tiene una firma y una rúbrica, y en el caso de una carta comercial puede incluir anotaciones personales o postales especiales. Características de una carta. La carta debe ser breve y precisa, debe estar organizada con claridad, concisión, precisión y exactitud, busca dar información completa, recurre a un vocabulario exacto y cortés, usa oraciones completas organizadas correctamente, no abrevia las palabras y utiliza una puntuación adecuada al sentido de lo que quiere expresar. El encabezado, abarca la parte superior de la carta, contiene siempre un membrete que cumple la función de etiqueta de presentación. El membrete puede identificar el nombre de la persona o la empresa que envía la carta. Incluye la dirección física postal, el correo electrónico, el número de teléfono. Se escribe de forma centralizada, ¿ya? O a 6 espacios del borde superior de la carta, en el lado, principalmente en el lado, ¿ya? Y además incluye la fecha y la dirección de la persona que recibe la carta. La fecha es uno de los elementos más importantes. Toda carta tiene que ir fechada. Su colocación depende del tamaño de la carta. En español, el patrón
year es el día, mes y año. En inglés se usa un patrón de mes, día y año. El saludo se ubica a partir del margen izquierdo a 2 espacios verticales. Es importante destacar que en el saludo los títulos no se abrevian. Pueden comenzar de la siguiente forma: apreciado señor, estimado señor, y se escribe el apellido de la persona a la cual va dirigida la carta. O también se puede escribir el nombre completo. El cuerpo texto se compone de 3 partes: una introducción o un inicio, un núcleo o un desarrollo, ¿ya? Y una conclusión o un cierre. Puede ser de carácter expositivo o argumentativo. Es importante destacar que entre cada párrafo hay que dejar 2 espacios verticales y se escriben a espacios sencillos. En la introducción se suele referir a correspondencia anterior, agradecer al destinatario, indicar el motivo por lo que está escribiendo. En el núcleo o en el desarrollo se desarrolla la idea principal de la carta y se termina con una conclusión que sirve de resumen de la carta. La despedida es la forma. Luego de eso viene la despedida. La despedida es una fórmula de cortesía con la cual cerramos el mensaje del contenido de la carta. Se escribe a 2 espacios de la última línea del texto. El uso de la coma dependerá de la puntuación que se utilice, y algunos ejemplos de una despedida lo son: atentamente, cordialmente, sinceramente, respetuosamente o saludos cordiales. Y por último, en una carta debe ir una firma o rúbrica que se llama. La firma incluye el nombre, el título o puesto de la persona. Dicha firma se escribe a 4 espacios verticales desde la despedida y puede ir o no con la rúbrica, aunque es aconsejable que sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una rúbrica y una firma? Ya. Rasgos conjuntos de... A ver, una firma es nuestro sello, ¿ya? Y normalmente la firma se pone después del nombre o el título, ¿ya? Y una rúbrica es un garabato, ¿ya? Garabato se entiende no como una grosería, ¿ya? Sino como un dibujo personal. Por ejemplo, mis iniciales. Pedro Bustamante Carrillo, PBC. Ese es una rúbrica. En cambio, mi firma sería la firma que yo hago, la misma que tengo en el carnet o en la cédula de identidad, ¿ya? Esa es la diferencia entre las firmas, ¿ya? Y ahí está. Firma con rúbrica o solo mi rúbrica. Ejemplos de carta. Hay cartas formales, ¿ya? Y ahí está la estructura de una carta formal. Hay cartas informales, y aquí está que la estructura es muy similar, ¿ya? Solo que hay una formalidad al escribir, ¿ya? Tiene la fecha, el saludo, tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una introducción, tiene un cuerpo de la carta, tiene la conclusión, la despedida y el nombre y la firma, ¿ya? Eso con respecto a la carta. Ahora vamos a ver la importancia de la ortografía, ¿ya? Porque yo tengo que escribir una carta, tengo que tener buena ortografía, ¿ya? Bueno, como lo señalamos, la ortografía nos abre un mundo de posibilidades. Cuando yo tengo buena ortografía, genero más credibilidad y calidad con respecto a la comunicación que estoy señalando, ¿ya? 5 ventajas sobre tener buena ortografía. Las ideas se pueden comunicar más fácilmente. Hay una imagen personal que le da a nuestro trabajo, habla de respeto por las reglas y mejora el nivel de comunicación y ayuda a preservar la lengua o el idioma. Repasemos un poco lo aprendido. ¿Qué es la comunicación escrita? ¿Ya? Es un medio que es permanente, que se puede hacer a través de distintos tipos de textos y en donde un emisor genera ideas hacia un posible público. Las características de la comunicación escrita, que tiene que ser precisa, clara y es permanente, ¿ya? Hay elementos que componen la comunicación escrita, ¿ya? La comunicación escrita es una competencia profesional en donde tenemos, ¿ya? Que nos permite a nosotros desarrollarnos de mejor manera, y hay ventajas y desventajas de la comunicación escrita. Las ventajas, que es permanente, y las desventajas, una de las desventajas es que no, como queda escrita y es atemporal, no necesariamente tiene una retroalimentación de lo escrito, ¿ya? Además, repasamos los tipos de texto y vimos la carta y su estructura. Eso es lo que vimos en este módulo. No sé si hay preguntas o consultas. Y ahora voy a pasar a explicar, que no hay preguntas ni consultas,
la evaluación de esta parte, que sería la evaluación acumulativa número 3. Bien, entonces la evaluación acumulativa 3 tiene un porcentaje de un 10%, es de carácter acumulativo. Eso significa que la evaluación acumulativa 1, 2 y 3 se suman y eso genera un 30%. ¿Ya? La evaluación consiste en redactar una carta formal teniendo presente los contenidos vistos en clase, ¿ya? En la cual usted es protagonista. Lea atentamente las instrucciones y la escala de apreciación con la cual se va a evaluar. La entrega también es para el domingo 28 antes de las 23:59. Entonces, vamos a ver las instrucciones. Acá está la instrucción. Bien, ahí están viendo. Entonces, la siguiente evaluación se desarrolla bajo la modalidad individual. El trabajo consiste en redactar una carta formal teniendo presente los contenidos vistos en clase. El trabajo no debe tener errores de ortografía acentual, puntual y uso de mayúsculas. El trabajo se envía a través del aula virtual, como todos los trabajos. Puede hacerlo a través de un programa o una aplicación, y si no, lo puede hacer de manera manual, siempre teniendo en cuenta que la fotografía que usted tome de lo manual tiene que ser de mucha claridad. Recuerde que tiene que ser una carta de autoría propia, ya por lo tanto no puede bajar o descargar una carta de otra persona, ya, una carta de autoría propia, ya. Y el puntaje total son 39 puntos, el puntaje de corte son 23,5, con eso obtiene nota 4, y para su elaboración debe considerar la estructura de la carta, debe tener un encabezado, debe tener un membrete y la fecha, el saludo, el cuerpo del texto, la despedida, la firma o la rúbrica. La carta además debe considerar los siguientes criterios: precisión del objetivo a lograr, o sea, lo que yo quiero comunicar con la carta, la organización de las ideas, la información completa, el vocabulario formal, las oraciones completas y organizadas correctamente, y si yo utilizo abreviatura de las palabras, deben ser correctamente. La carta es a partir de un ejercicio simulado, ¿ya? Y a partir del siguiente caso, en donde usted es el protagonista. A continuación, les pongo el caso de un alumno llamado Francisco Parra Torres. Léalo con atención para poder identificar el problema. Francisco no tiene tiempo de redactar una carta, para la cual usted la redactará por él y debe estar dirigida al jefe de carrera técnico en gastronomía, señor Pedro Pérez Pereira. Francisco, alumno técnico de gastronomía, sección 7, es un joven de 21 años, alto, moreno, de ojos pardos. Su cabello rizado, es imposible no verlo desde lejos. Es alegre y esforzado, con muchas ganas de surgir. Para ello trabaja y estudia. Esta dinámica lo tiene muy agotado. Se levanta a las 5 a.m. y sale de su turno a las 12, para luego ir a clase a las 14 horas. En los espacios que tiene, trata de estudiar y hacer sus trabajos. Sus compañeros de estudios también trabajan y estudian, por lo que se les hace muy difícil poder reunirse. Llega frecuentemente retrasado a clase, lo que se traduce en problemas con algunos profesores, que no le creen que su retraso se debe a que viene del trabajo, y se suma además que en el metro muchas veces presenta problemas de frecuencia. Entre otras ocasiones, debido a inventarios mensuales que debe realizar en su trabajo, ha faltado a clases y algunas veces ha coincidido con pruebas y trabajos que aún debe. Este estrés lo tiene muy complicado porque ya está en la semana 10 de la semana 18 que tiene el semestre, y no quiere reprobar ramos, menos tener que congelar sus estudios. No puede tampoco dejar de trabajar, ya que con esto costea sus estudios y ayuda a su familia. Para Francisco, muy importante poder terminar su carrera. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es redactar una carta a nombre de Francisco. Puede ser a nombre de Francisco, o puede ser que ustedes mismos señalen que son Francisco, siendo el protagonista, y exponerle los argumentos al jefe de carrera para obtener oportunidades de recuperación de las evaluaciones y comprensión de la situación de Francisco. En eso consiste el ejercicio. No sé si tienen consultas o preguntas. Bien, si no hay preguntas, entonces, ¿cómo se va a valorar esta carta? A través de una escala de apreciación, ¿ya? Que tiene 13 puntos. Y aquí es logrado, medianamente logrado o por lograr. Si está el encabezado, si está el saludo, el cuerpo,
la despedida, la firma rúbrica, si es precisa en el objetivo a lograr, si se organizan las ideas, si busca dar información completa, recurre a un vocabulario formal, usa oraciones completas organizadas correctamente, abrevia las palabras correctamente, utiliza correctamente la ortografía acentual, puntual y uso de mayúsculas, y entrega dentro del plazo. Esas son lo que nosotros vamos a evaluar. En eso consiste la evaluación acumulativa número 3. Entonces, recordar, existen 2 evaluaciones para esta semana, una que es una sumativa, que tiene una ponderación del 20%, que es la infografía, y otra que es una acumulativa, que es la redacción de una carta. ¿Ya? Ambas se entregan por vía del aula virtual y tienen plazo hasta el domingo 28. No sé si tienen alguna pregunta, consulta ahora. Bueno, si no hay consultas ni preguntas, doy por finalizada la clase, ¿ya? De todas maneras, esta grabación va a quedar en el aula virtual y ustedes van a poder revisarla dentro del transcurso de la semana. Así que eso, muchas gracias por la atención prestada. Los dejo en libertad de poder retirarse de la clase. Que tengan un buen miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta luego.